Bueno, ayer hablábamos sobre la intención de Morena de presentar un transitorio, hacer de esta manera una reforma a lo que se establece en el texto constitucional respecto de la fecha de la consulta popular para que se ha convocado a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador se haga el día de las elecciones y no el primer domingo de agosto como está establecido en el texto constitucional. Vamos a platicar al respecto con Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PRI. ¿Cómo estás, Jorge Carlos? Te agradezco mucho que me tomes la llamada. Al contrario, mi querido Pascal, a tus órdenes. Bueno, pues esto parece que va en serio. Quieren modificar la fecha de la consulta para que coincida con las elecciones de junio entrante y de este modo, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, no habrá pretexto de que esta consulta le saldrá muy cara. ¿Tú qué opinas al respecto y cómo pues prevés que tú y los demás senadores del PRI voten sobre esta propuesta? Estamos en contra, Pascal, porque a algunos nos tocó participar precisamente en la legislatura que creó esas disposiciones para la consulta popular, y el objeto precisamente es no contaminar políticamente las consultas, porque las consultas estaban diseñadas no para preguntas políticas como la que se está formulando ahora, sino para preguntas de carácter práctico que se convirtieran en legislación, que fueran vinculantes para que pasaran a la ley y se convirtieran en ley o fueran modificaciones administrativas. Esta es una pregunta política y claro, me parece lógico el objetivo de sumar al proceso electoral, porque pues lo que hemos sospechado siempre es que el propósito de la pregunta es estrictamente electoral. Es una manera de tener la fuertísima figura del Ejecutivo incidiendo en un proceso electoral que es básicamente territorio, es decir, de municipios, de estados en algunos casos, pero de distritos, que es la elección federal. Esta es una manera de volver la elección federal pues una especie de elección presidencial. No creo que prospere porque no veo en el horizonte que la oposición pueda claudicar a una cosa que pues fue una conquista en su momento de la oposición. Los que pidieron esta separación precisamente eran los entonces diputados del PRD, los entonces diputados de Acción Nacional. Bueno, Acción Nacional estaba en la presidencia en ese momento, los diputados del PRI. Yo creo que no me parece a mí que debamos estar cambiando la Constitución por coyunturas, y si me apuras, pues yo creo que jurídicamente modificar un transitorio de una votación en el Senado no alcanzaría para modificar la Constitución. Eso te iba a decir, en diputados sí tienen la mayoría calificada, aparentemente tienen los votos suficientes para lograrlo, pero en el Senado pues claramente no, pero eso va a depender de que el llamado bloque de contención pues se mantenga unido. ¿Crees que así va a ocurrir? Yo creo que así va a ocurrir. Yo en particular, este tema de los bloques pues siempre es una realidad, pero también cada fracción tiene un pensamiento particular sobre cada tema. Puedo anticipar que en el PRI se ha conversado este asunto, que el coordinador ha sido suficientemente amplio para escuchar la opinión de todos. Yo creo que por lo que he escuchado, la opinión absoluta prácticamente es que no es posible modificar la Constitución por una pregunta coyuntural, una pregunta que pregunta lo que ya sabemos que se responde. Entonces, no creo que tenga que modificar, no debería haber ni consulta, pero pues si va a haber, que no sea sumando a un objetivo político y desvirtuando las elecciones federales. ¿No crees que, digamos, si finalmente tiene que hacerse esto en agosto, pues el oficialismo acabe diciendo, pues es culpa de la oposición que se haya gastado varios miles de millones de pesos porque ellos no quisieron mover la fecha? Pues la verdad es que en sentido estricto será culpa de la Corte, porque el Ejecutivo le mandó una pregunta preguntándole si era constitucional.
sea, el Senado le mandó una pregunta preguntándole, ¿esta pregunta es constitucional? Y ellos dijeron no, pero esta otra sí. Nada más que esa otra no se la mandaron. Pues es una decisión de la Corte, se está acatando y ahora es decisión del Ejecutivo realizar o no la consulta. Lo que ya les dijeron es que es constitucional hacerlo, que puede hacerlo. ¿Cuánto va a costar? Pues la verdad es que si costara 500 pesos, sabiendo el resultado de la respuesta, pues resulta un gasto que no tendríamos que hacer. Para contestar la pregunta de la Corte, yo creo que pues ayer un periódico, El Universal, hacía un ejercicio y la respuesta fue abrumadora, ¿no? Yo creo que eso ocurriría, habría otras maneras de preguntar eso mismo, que además pues todas las facultades legales para sus consecuencias, es decir, para procesar a alguien, ya no solo a los expresidentes, la Corte fue mucho más amplia en eso, pues no necesitaría preguntarse nada, ¿no? Como dijo ayer el senador Martí Batres, estamos buscando el respaldo popular. Esa para mí fue una declaración importantísima, porque efectivamente no estamos buscando saber qué dice la gente, estamos buscando que la gente se meta al proceso y entonces hay que mantenerlo separado. El respaldo popular a, pues en última instancia, el gobierno, ¿no? Así es. Si el respaldo es para que el gobierno actúe conforme a la ley y dentro de las facultades que la ley ya le permite, pues se vale, es una medida política, pero va a costar mucho dinero. Pudiera haber otras maneras de obtener ese respaldo sin necesidad de hacer esta pregunta, pero pues esa es una decisión de quienes están ahora en la mayoría parlamentaria por un lado y por supuesto sobre todo de quienes están en el Ejecutivo. Y tienen que ser una reflexión muy profunda, porque la verdad es que las condiciones del país no están para ningún tipo de gasto superfluo. Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PRI, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Gracias, mi estimado Pascal, como siempre, un gran abrazo. Gracias, igualmente. Bueno, pues ahí está la postura del PRI. Ayer conocimos la del PAN, nos la comentó Mauricio Curi, el coordinador de ese partido. El PAN votaría en contra de cambiar la fecha que está establecida en la Constitución, primer domingo de agosto, que el año que entra cae en 1 de agosto. Esa es la fecha y panistas, y aparentemente por lo que nos dice Jorge Carlos Ramírez Marín, el PRI tampoco estaría de acuerdo en hacer este cambio digamos, está siendo propuesto por Ricardo Monreal, el líder de los senadores de la mayoría en la Cámara Alta.